Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Buen día, don Artemio. La siguiente historia se lo contaré con el corazón en la mano, pues aún me duele recordarla. Pero tengo que hacerlo para intentar sanar, pues lo que tiene de increíble, también lo tiene de dolorosa. El dolor más grande que una persona puede sentir en la vida es la pérdida de un ser querido, y resulta más impactante cuando la persona fallecida, en vida, fue un ser apreciable y de buen corazón. En mi poblado, era muy común que todos los miembros de una familia vivieran en el mismo lugar, pues a diferencia de ahora, en ese entonces los terrenos eran enormes y había suficiente espacio para que cada uno de los hijos hiciera su propia vivienda cerca de la casa de los padres. Por eso mismo, vivíamos junto con los demás hijos de mi abuela y sus familias. En ese entonces, era una adolescente y tenía una estrecha relación con todos mis tíos por parte de mi madre, quien era la mediana y única hija. Mi preferido era mi tío Braulio. Él era una persona extremadamente amable y risueña. Nunca se metía en pleitos, además de ser bastante familiar. Cuando yo estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, recibí una de las peores noticias en mi corta vida. Mi tío Braulio había desaparecido. Estuvimos buscándolo por todos los rincones de la casa y montes aledaños que colindaban con nuestro patio, pero mi tío no apareció. Después de un día entero de búsqueda infructuosa, la policía se unió a nosotros. Cuando su bicicleta fue hallada cerca de un ojo de agua monte adentro, en primera instancia se pensó que pudo haber muerto ahogado, pero esto se descartó, pues las autoridades nos apoyaron con buzos. Estos hallaron varias osamentas humanas en el ojo de agua, pero las autoridades descartaron que alguna de ellas fuera de mi tío. Así pasó el tiempo y las demás personas en el poblado, así como las autoridades, olvidaron el acontecimiento. En mi familia no fue así, y nunca desistimos en la búsqueda con la esperanza de poder encontrarlo tarde o temprano, vivo o muerto. En una ocasión, cuando se acercaba el cumpleaños de mi tío, comencé a soñar con él. Primero lo soñaba de forma intermitente, pero al paso del tiempo soñaba con él cada vez más seguido hasta llegar al punto de soñarlo a diario. Yo le comenté esto a mi madre y a mi abuela, pero solo lograba que ellas se alteraran y se pusieran a llorar inconsolablemente. Entre llanto, me decían que eso ocurría porque yo lo extrañaba bastante y aún no lo dejaba ir. Sin embargo, yo sentía que la insistencia de esos sueños era un tanto anormal. Para esos momentos pensaba que quizá algo me quería decir. Desafortunadamente, nunca había podido recordar completamente mis sueños. Solo recordaba que lo veía a él sentado debajo de un árbol, pero hasta ahí siempre me despertaba. En una ocasión, cuando mi madre se había ido a la casa de mi abuela, me quedé sola en su habitación y para aprovechar el tiempo me puse a arreglar. Todo iba bien y estaba a punto de terminar mi arreglo, que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez sí había sido una limpieza profunda. Al final, solo me faltaba acomodar la ropa de mi madre en su viejo ropero, acto que me dispuse a realizar. Pero cuando estuve acomodando todo, en medio del mueble, escondida entre ropas, había una pequeña caja la cual me dio mucha curiosidad de saber qué había adentro. Por la forma en la que la encontré, era obvio que la querían resguardar muy bien. Con mucho cuidado tomé la caja y acomodé la ropa de tal forma que nadie se percatara de que la caja ya no se encontraba. Fue entonces cuando me desplacé hacia mi cuarto con la caja entre las manos. Al llegar a mi habitación, le puse seguro a la puerta y con mucho cuidado asenté la caja sobre la cama. Luego, la abrí con delicadeza y el contenido de esta me dejó en un desconcierto total. La caja tenía dibujos que, al parecer, yo había realizado. Los dibujos eran bastante perturbadores y extraños. Había dibujos de seres demoníacos, así como de personas muertas que aparentaban haber fallecido de una manera extremadamente violenta. Yo no comprendía nada de lo que estaba viendo. Los dibujos tenían mi nombre de forma mal escrita, y ya no tuve duda de que en algún momento de mi niñez los había realizado. De igual manera,
Dentro de la caja encontré varias recetas y consultas médicas, todas a mi nombre. Esta situación me desconcertó aún más. Bastante asustada, decidí regresar la caja a su lugar. Fue justo en el momento de esconderla cuando mi madre entró a la habitación. Ella lo primero que hizo fue regañarme por estar husmeando entre sus cosas. Yo le comenté que solo quise ayudarla con el quehacer de la casa para no perder el tiempo, pero me encontré con una caja bastante extraña que me había llamado la atención. Ella, evidentemente preocupada, me pidió que me alejara de allí. Por mi parte, accedí a hacerme a un lado, pero le insistí mucho para que me dijera el motivo de la caja. Ella al principio se negó rotundamente a decirme y solo se dedicaba a evadirme. Creo que fue por fastidio o quizá por algún sentimiento de culpa, pero después de tanto insistirle, logré convencerla. Aún con la preocupación dibujada en su rostro, y estando a punto de derramar unas lágrimas, mi madre me dijo que cuando era una niña pequeña, solía tener amigos imaginarios. Dentro de lo que cabe, esta actitud es normal para muchos niños, pero lo mío era a otro nivel, ya que yo llegaba al grado de dibujar gente siniestra o demonios. Además, en la madrugada, solía levantarme para abrir todas las puertas y ventanas de la casa. Cuando mis padres se daban cuenta, se despertaban asustados. Por obvias razones, cerraban de nuevo puertas y ventanas. Pero yo, en cambio, lloraba inconsolablemente al tiempo que les pedía que no cerraran, pues mis pobres amigos de la noche no podían entrar a la casa a comer. Esos actos asustaban muchísimo a mis padres. Debido a mis raras actitudes, los demás niños y vecinos me llamaban la loca. Obviamente, a mis padres y a mi familia no les gustaba que me llamaran así, pero yo no entendía nada de lo que ocurría. Solo era una niña que quería jugar. Esa misma noche, mi madre me contó varias historias escalofriantes que me ocurrieron en esa etapa de mi vida con respecto a mis encuentros con entes paranormales, pero esas historias se las contaré en otra ocasión. Cuando mi madre me confesó todo aquello por lo que yo había pasado, me quedé sorprendida porque no tenía ni un solo recuerdo de nada de eso, pero aquella historia incrementó mi curiosidad por saber cómo es que ya no presenté más esas actitudes. Mi madre me platicó que la gente comenzó a tenerme miedo, y fue cuando, gracias a la ayuda de la presidencia de mi pueblo, me llevaron a unas terapias psicológicas que me hicieran pensar que todo aquello era parte normal de mi infancia, y poco a poco fue dando resultado. Mi madre me dijo también que mi abuela paterna, que en paz descanse, le había dicho que cuando ella era una niña, uno de sus hermanitos tenía los mismos síntomas oscuros que yo había presentado. En ese entonces, no era tan fácil acceder a un médico y mejor optaron por tratarlo con curanderos y brujos. Uno de esos tantos brujos le comentó a la familia que a ese niño no era posible salvarlo, pues había nacido con el don de poder ver a seres del inframundo, muertos y demonios que aún se encontraban rondando entre nosotros. Con el paso del tiempo, el niño nunca se recuperó, y al ser un adulto se volvió un hombre solitario, y vivió atormentado por seres y demonios que lo visitaban, ante la mirada incrédula de todos. Desafortunadamente para él, poco a poco comenzó a perder la poca cordura que le quedaba, y se escapó de la casa de mi abuela para vivir como un vagabundo. Diferentes personas lo veían en la calle, en el monte, o en cualquier lugar del poblado a cualquier hora. A veces platicando solo como si alguien lo escuchara. A veces huyendo mientras gritaba que algo se lo quería comer, o en ocasiones aparecía golpeado y ensangrentado. En ese momento, sus familiares lo llevaban para que se recuperara, pero cuando apenas se sentía mejor, de nueva cuenta regresaba a su vida de indigente. El final de aquel hombre fue verdaderamente trágico. Cada día se le veía en peores condiciones, se alimentaba de maleza de la calle, a veces de excremento de perro o en ocasiones mataba ratas o gatos a quienes muchas veces se comía vivos y crudos. La gente del poblado comenzó a tenerle miedo y cuando lo veían cerca de sus casas, lo ahuyentaban con piedras. Un día simplemente amaneció muerto, colgado de un gran árbol de ceibo. Mucha gente dice que se suicidó. Otras personas dicen que lo asesinaron por la misma gente del poblado que ya temía por sus vidas. Y muchas más personas pensaban que fueron los mismos demonios que lo atormentaban quienes terminaron por asesinarlo. Mi madre, al escuchar esa historia, sacó sus conclusiones junto con mi abuela,
y tuvieron mucho miedo de que yo haya heredado aquel don maldito. Es por eso por lo que, cuando tuve mejoría y dejé de presentar esas actitudes, mi madre me ocultó todo rastro de esta etapa de mi vida. En esa misma noche, a la hora de la cena, mi abuela se había percatado de que a mi madre y a mí algo nos ocurría. Por eso, al terminar de comer y esperando que todos los demás se fueran a descansar, nos habló para interrogarnos acerca de lo que estaba ocurriendo. Mi madre, entre llanto y a manera de desahogo, le contó lo que había ocurrido unas horas antes mientras se lamentaba del por qué a nosotros nos ocurrían tantas desgracias. Al ver a mi madre destrozada, nos fundimos las tres en un abrazo y hasta que todas nos tranquilizamos, mi abuela nos dijo algo que lejos de mantenernos tranquilas, nos horrorizó aún más. Hijas, nunca les había comentado, pero yo conocí a la madre de tu papá. Cuando éramos pequeñas, éramos muy buenas amigas y ella venía muy seguido a jugar en mi casa. Sin embargo, yo nunca iba a jugar a casa de ella, pues su madre era muy mala. Todo lo que te contó tu madre del hombre que enloqueció es real, pero la gente del pueblo culpa de todo esto a tu bisabuela. En una ocasión, muy temprano al levantarse, se percató de que los gansos se quejaban desesperadamente, y fue por eso por lo que, a través de su ventana, miró a un pequeño sobre un árbol de ciruelas, cosechando los frutos sin haber pedido permiso. Como les dije anteriormente, la señora era conocida por ser muy mala, y sin importarle las consecuencias, caminó muy lentamente hacia el pequeño y con toda la hazaña le pegó en la cabeza con un gran leño. El niño, al sentir el golpe, cayó como un bulto y aún muy aturdido corrió hacia su casa. La señora no sabía en qué problema se había metido. Le había pegado a Ramiro, el hijo menor de doña Graciana, quien era conocida en el pueblo por ser bruja. Pasados 3 días desde aquel incidente, se supo por medio de los vecinos que el pequeño Ramiro había quedado en estado vegetal y su madre lloraba mucho, así como maldecía por lo que le había ocurrido a su hijo. En una noche de esa misma semana, tu bisabuela recibió la visita de doña Graciana y ésta la maldijo. Le dijo que la haría pagar con el mismo sufrimiento y que, en venganza, dentro de cada generación de niños que tuviera su descendencia, habrá uno que podrá ver a los muertos y demonios y poco a poco sería atormentado por ellos hasta su muerte. Y no te preocupes por tratar de curarlos, que este pacto lo hice directamente con el diablo y es imposible de romper. Esta frase fue la última que dijo la bruja Graciana, o al menos eso cuentan los vecinos que habían salido aquella noche a ver lo que ocurría ante tanto griterío. Después de ese día, de la bruja Graciana y de sus hijos no se supo nada, y cuando nació el hermanito de tu abuela con aquella maldición, los vecinos estaban seguros de que era aquel mal el que Graciana había pactado. Lo que mi abuela me había confesado me dejó bastante curiosa y realmente no lo creí del todo. No había razón alguna que me hiciera pensar que me ocurriría lo mismo que al hermanito de mi abuela. Realmente, yo nunca había visto o percibido nada fuera de lo común. No obstante, al pasar los días, los sueños con mi tío Braulio no cesaron y cada vez se llegaron a clarificar más, hasta llegar al punto en el que recordaba perfectamente mis sueños con él. De forma indecisa, de nueva cuenta acudí a mi madre y a mi abuela, y les confesé que no había día que no soñara con mi tío, y ahora ya tenía bien grabado en mi mente el sueño. Ellas, a diferencia de ocasiones anteriores, se mostraron interesadas en saber lo que yo había soñado. Y pues me dispuse a contárselos, aunque no sé por qué, pero tenía miedo. Fíjense, mami, que a mi tío lo sueño sonriente, sentado debajo de un enorme árbol de flamboyán. Al verme, solo sonríe más, mientras tira monedas de oro al aire. Yo, al ver todo esto, solo me quedo observando y él, sin dejar de aventar las monedas, me dice: «Si quieres, allá hay muchas de estas», y me señala a un lado del árbol. Después de eso, poco a poco todo se comienza a nublar hasta que cae un terrible aguacero, y es justamente en ese momento cuando yo me despierto. Después de contarles mi sueño, mi madre y mi abuela se miraron preocupadamente, y mi madre dijo que mi tío Braulio, cuando era pequeño, solía ir a sentarse debajo de un árbol de flamboyán a jugar. Este lugar se encontraba entre las milpas de maíz y sorgo que cosechaba mi difunto abuelo. Yo era bastante curiosa y me dieron muchísimas ganas de ir hacia allá, pero tampoco quería ir sola. Realmente, por una parte, tenía miedo de lo que me pudiera encontrar.
Por eso mismo, con bastante insistencia, le pedí a mi madre y a mi abuela que me acompañaran. Mi madre se negó rotundamente, pero mi abuela se unió a mi propuesta. Ella era fiel creyente de las supersticiones y estaba segura de que, si yo soñaba aquello con tanta insistencia, seguramente era por algo, y por tratarse de mi tío, ella le dio mayor importancia. Mi abuela y yo nos empecinamos en ir, y no dejábamos de insistirle a mi madre para que fuera con nosotras. Después de mucha insistencia y ante el fastidio que le generamos, a mi madre no le quedó de otra que decir: «Está bien, iré con ustedes para que dejen de estar chingando». Fue así entonces que decidimos ir para aquel lugar. No nos costó mucho tiempo llegar hacia el sitio. Tenía mucho tiempo que nadie había ido por allí, y a pesar de que la sequía estaba en su apogeo. El lugar era hermoso. Realmente era un claro en medio del monte, despejado y limpio, con un frondoso árbol de flamboyán que emitía una sombra bastante generosa para todas aquellas personas que buscaban un espacio refrescante después de su ardua labor de campo. La verdad que yo, al llegar al lugar, sentí que ya lo conocía. Era justamente como el lugar de mis sueños, y fue así como nos dirigimos hacia donde les indiqué que veía a mi tío. Estando tan cerca de aquel sitio, quedé bastante sorprendida, pues el lugar donde me señalaba las monedas de oro era tal cual a como lo había soñado. Nosotras fuimos preparadas, y en el triciclo habíamos llevado un pico y una pala para poder desenterrar según sea el caso. Poniendo manos a la obra dispusimos a cavar, pero no encontramos nada. Realmente no pudimos escarbar tanto como hubiéramos querido, y al no ver indicios de nada nos desanimamos, y nos sentamos a descansar para irnos en un momento. Repentinamente, y cuando menos lo esperábamos, un sonido comenzó a provenir de donde habíamos escarbado, y fue así como nosotras miramos con temor hacia ese lugar. Posteriormente el sonido cesó y después se retomó con mucho más fuerza. Aún recuerdo claramente esa escena repulsiva, puesto que vimos salir de esa zanja muchísimos gusanos negros parecidos a las lombrices. La verdad, eran muchísimos, como jamás me hubiera imaginado. Ante aquello nos levantamos rápidamente, y asustadas tomamos el triciclo como pudimos y huimos de aquel lugar corriendo casi entre llanto. Al llegar a nuestra casa no pudimos explicar qué fue lo que ocurrió, pero mi abuela comenzó a realizar rezos a diario. Ella tenía mucho miedo de que lo que sea que vimos viniera por nosotras. Cuando otra desgracia ocurrió en mi familia, mi abuela descubrió al mayor de mis tíos intentando quitarse la vida. Afortunadamente lo bajamos entre todos de la soga antes que logre su cometido. Mi tío, en evidente estado de ebriedad, lloraba muy desconsoladamente al tiempo que balbuceaba el nombre de Braulio. Era tan obvio, o al menos eso creímos. Mi tío aún sufría por la pérdida de su hermanito y todos comenzamos a llorar junto con él. Sin embargo, todos quedamos atónitos cuando él comenzó a maldecir a mi tío Braulio y a pedirle perdón a mi abuela. Fue entonces que mi abuela le reclamó entre llanto el por qué maldecía a su hermanito, y mi tío mayor hizo una macabra confesión que a todos nos dejó helados. «Perdóname, madre, pero tuve que hacerlo. Ese malnacido se tiró a mi mujer. Tuve que asesinarlo. Él no supo respetar la unión de sangre, y por eso lo maldigo. Ojalá se pudra en el infierno». Al escuchar la confesión de mi tío, mi abuela se desmayó, y ante la impresión sufrió 2 infartos que la tienen en una clínica con una situación de salud delicada, por lo que los médicos comentan que el pronóstico es reservado. En cuanto a mi tío, lo metieron a la cárcel, donde aún está a la espera de su condena. Él no muestra remordimiento alguno del asesinato de su hermanito, y comenta que de ser posible lo volvería a matar. Ante las investigaciones realizadas para dar con el cadáver, mi tío mayor confesó que asesinó por estrangulamiento a mi tío Braulio, para después incinerarlo dentro de un tambor que usábamos para quemar basura, y posteriormente lo enterró en nuestro mismo patio. En un día que salió a recoger y quemar basura como solía hacer una vez a la semana. Es por eso que nadie de la familia notó alguna actitud rara. En cuanto a mis sueños, aún no podemos descifrar mi madre y yo qué era, y mucho menos qué fue lo que se encontraba en ese lugar. Pero desde ese día mi vida cambió. De nueva cuenta despierto de forma inconsciente en las madrugadas y abro tanto puertas y ventanas. Mis padres se dan cuenta y cierran todo, y luego me llevan hacia mi cuarto, el cual cierran con llave.
Poco a poco me impiden que salga y hay días que me amarran a la cama. En una ocasión me comentan que escucharon unos ruidos en la cocina, y cuando fueron a ver de qué se trataba, me encontraron comiendo las cucarachas que abundaban en mi casa. Ellos tienen miedo que me ocurra lo mismo que le ocurrió al hermanito de mi abuela paterna. Como pueden, entre toda la familia de nuevo me llevan a terapias, y he de admitir que visitar a los médicos me ha ayudado. No obstante, hay algo que no les he contado. Diario sueño con un ente siniestro que me da las gracias por haberlo liberado. Al parecer se hizo pasar por mi tío, y al acabar en aquel claro entre las milpas, lo liberé de su cárcel.